¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Voz de la Academia, el cual transmitimos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para todos ustedes, llevándole los temas de actualidad nacional como de nuestra casa de estudios. Hoy estaremos abordando un tema que ya lo hicimos la semana pasada, pero que en nuestra universidad se ha emitido un boletín, el cual presenta puntos bastante interesantes y que hoy vamos a despejar con todos ustedes. Y se trata de la tasa de política monetaria. Esta que, como lo estuvimos señalando la semana pasada, trae algunas variantes en sobre todo los préstamos de consumo, los préstamos de vivienda o préstamos de inversión, y pues queremos buscar otros datos interesantes que se ha emitido en este boletín, que es el número 57 correspondiente al mes de octubre de 2024. Para eso tengo a tres distinguidos invitados de nuestra casa de estudios. Nancy Ochoa, que es la jefa del Departamento de Banca y Finanzas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenida. Gracias, Fran. También está Sergio Cepeda, que es el nuevo director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de nuestra universidad. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar compartiendo en este espacio. Y también nos acompaña el doctor Henry Rodríguez, él es jefe del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. Gracias por la oportunidad, Franz, de compartir esta valiosa información con nuestro auditorio. Así es, definitivamente como miembros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, siempre se está monitoreando estos temas que son de mucha importancia, y por eso se emiten estos boletines que traen información valiosa, información que ponen a disposición de la sociedad en general para un mejor conocimiento sin sesgos políticos ni de ninguna naturaleza. Vamos a comenzar hablando qué es la tasa de política monetaria. Vamos a ver, doctor Henry, si usted nos quiere ayudar a despejar esa duda, por favor. Bueno, la tasa de política monetaria es una tasa de referencia que le manda señales al mercado financiero, a los diferentes actores, empresarios, inversionistas, exportadores, importadores, así como el ama de casa, cualquiera que esté interesado por el dinero, al público en general, de cuál va a ser la postura de la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, para los próximos meses. Entonces, esta tasa de política monetaria actúa como tasa de referencia para las operaciones que se realizan en el mercado interbancario. Cuando un banco necesita dinero y recurre a otro banco para que le facilite dinero de inmediato, aplican la tasa de política monetaria. Al igual, cuando Banco Central le hace operaciones a los bancos de préstamos o les vende títulos valores, toma como referencia la tasa de política monetaria. Entonces, esta tasa de política monetaria juega un papel importantísimo en el control de la inflación. Ya sabemos que la inflación es el alza generalizada de los precios. Cuando hablamos del alza generalizada de los precios, es el comportamiento que están teniendo todos los precios de la economía. Todos los meses los precios se están moviendo, unos van hacia el alza, otros bajan. Pero la inflación lo que saca cómo se están moviendo en promedio todos esos precios. Y en una economía tan pequeña, abierta y dependiente del comercio internacional como lo de Honduras, la tendencia de la inflación siempre es el alza, ¿no? La inflación tiene, la causan diferentes fenómenos, y uno de los fenómenos que más impacta en el comportamiento de la inflación es la cantidad de dinero que circula en la economía. Si hay mucho dinero circulando es malo, igual, si hay poco dinero también es malo. Entonces, esa es una de las funciones del Banco Central, controlar la oferta de dinero, la cantidad de dinero que está circulando. Y para ello recurre a diferentes instrumentos de política monetaria. Algunos se llaman instrumentos de absorción monetaria. Entonces, le presta a los bancos, les vende instrumentos, juega con la tasa de política monetaria. Entonces, lo que nos dice la teoría es, si las expectativas de la inflación es que va a subir, Banco Central ajusta la tasa de política monetaria en el mismo sentido, la sube.
Sí, las expectativas es que la inflación va a disminuir, va a bajar. Banco Central ajusta la tasa de la política monetaria hacia la baja. Por supuesto, mover la tasa de política monetaria también influye directamente en las tasas de interés, tanto de los préstamos como de los ahorrantes. Aunque, como lo dije antes, solo está dando señales. Ojo, no necesariamente va a subir la tasa de interés de los préstamos y de los ahorros porque se mueva la tasa de política monetaria. Se va a mover en la magnitud y las condiciones que presenta el mercado. Estamos en una economía muy fortalecida, con una base productiva bien fuerte. Los impactos son menores que en una economía que no tiene una base productiva tan fuerte. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, el papel del Banco Central es estar haciendo una lectura dinámica de lo que está ocurriendo en los mercados, tanto el mercado de bienes y servicios como el mercado financiero, para ajustar no solo esta variable tasa de política monetaria, sino otros instrumentos a los que ellos pueden recurrir. Quiero decirles que pueden intervenir en el momento que estimen conveniente. Si hay algo más que aportar, lo pueden hacer. Están en toda la libertad de hacerlo, porque yo sé que siempre hay cositas extra que se pueden compartir. ¿Qué trae consigo la tasa de política monetaria? Yo sé que usted adelantó un poco ahí qué es lo que trae consigo, pero si podemos ahondar un poco más sobre eso que viene junto con la tasa de política monetaria. Bueno, en este sentido es importante poder entender principalmente cuál es el efecto que se pretende tener en la economía. Y en este caso podemos poner el ejemplo precisamente del último comunicado que tuvo Banco Central con respecto a la modificación de la tasa de política monetaria al cierre de este mes de octubre, en la cual vimos que aumentó en 175 puntos básicos. Hay dos elementos que ellos mencionaron. Por una parte tenemos lo que es la contención de la inflación, poder seguir manteniendo precisamente ese mismo nivel de inflación que se tiene proyectado en el programa monetario del Banco Central y llegar precisamente por lo menos al techo máximo que se presenta, que en este sentido la última revisión que también se llevó a cabo en la semana anterior nos indica que va a estar la tasa de inflación en un 4 más menos 1%, que significa que nos vamos a mover entre un 3 a un 5%. Y por otra parte, también poder generar que hayan condiciones propicias para poder seguir mejorando y fortaleciendo la posición externa del país, principalmente ante la caída que se ha venido presentando en las reservas internacionales netas en los últimos meses y claramente al tema de la depreciación del empira, que como bien también vimos el mes anterior ya rompió la barrera que habíamos mantenido de los 25 lempiras, lo cual no es que sea malo, porque hay que tener algo muy en claro, el tipo de cambio en nuestro país está sobrevalorado, no debería estar en niveles inferiores a 25 lempiras, sino que todo esto va, como lo mencionó el doctor Rodríguez, acorde al comportamiento y la dinámica económica, y claramente mantener un tipo de cambio menor a 25 lempiras ejercía una presión sobre el tema de las reservas internacionales, sobre la captación de divisas, principalmente en temas de exportaciones, en temas de remesas, en temas de inversión extranjera, y de una u otra manera esto ha pasado. Entonces, si bien es cierto de que nuestro mercado principalmente de dinero está liberalizado en temas de tasa de interés, es importante entender la transmisión que se genera la tasa de política monetaria, porque de una u otra manera lo que busca es poder alentar la economía, principalmente de generar esas condiciones que permitan que pueda fluir de manera dinámica y así no genere problemas alguno, pero esto realmente hay que ahondar un poco más precisamente en ese sentido, porque nos quedamos cortos, porque igual hay muchos otros factores que también intervienen. Doctor. Sí, yo quisiera agregar a lo que los compañeros ya expusieron, y es el efecto que ha tenido la tasa de política monetaria en el sistema financiero, que ha sido uno de los temas que mayormente ha sido discutido a nivel de medios de comunicación y que genera hasta cierto punto incertidumbre o cierto miedo para los que somos usuarios financieros. Tal como el doctor Henry lo apuntó, este movimiento de tasa de política monetaria solo manda señales, pero ¿qué ha ocurrido o qué vivimos en el corto plazo? Inmediatamente observamos cómo las instituciones bancarias ajustaron
su tasa de interés, tanto activa y en menor proporción la tasa pasiva. ¿En qué se traduce eso? En que ahora los usuarios financieros estamos pagando créditos de consumo principalmente mucho más caro. Hay que tomar en consideración que estas tasas se mueven principalmente, el argumento es el movimiento de la tasa de política monetaria, pero cuando uno hace un análisis de la proporción de esa subida específicamente en las tasas de interés activa, nos damos cuenta que han sido relativamente altas. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema financiero tiene un spread financiero bastante amplio. De hecho, según un informe de de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Honduras es uno de los países que tiene el mayor spread financiero. ¿Qué significa? Que los bancos están ganando hay una diferencia bastante significativa entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Entonces, eso se traslada automáticamente, como le decía, a todos los que consumimos crédito y bueno, eso inmediatamente repercute en una caída de la demanda de estos créditos. De hecho, la IVA hace poco saca en un comunicado que ha caído al menos un 30% la demanda de estos créditos, pero ¿cuál es uno de los factores que mayor peso tiene? Es el incremento de la tasa de interés activa. Sí. Frank, para ir ahondando en todo esto, mire, el problema central se llama inflación. Y el reto de la autoridad monetaria es cómo lo controlo. Controlarlo, claro. Entonces, la inflación se da por diferentes vías. Tenemos la inflación de costos. ¿Qué significa la inflación de costos? Que los insumos y las materias primas que están comprando las empresas subieron de precio y ellos ahora van a sacar un precio de venta mucho más alto al mercado y que se lo va a pagar al consumidor final. Entonces, aquí viene la política fiscal y actúa inmediatamente. Si son insumos que vienen del extranjero, pues les bajo el arancel, o los exoneros, no les cobro impuestos, y de esa manera para abaratar costos y controlar la inflación. Y el mismo Banco Central tiene varias herramientas. Se critica que Banco Central fue lento a la hora de ajustar la tasa de política monetaria, que todos los países de Centroamérica, cuando entramos con la crisis de la COVID-19 y las economías empezaron a distorsionarse, automáticamente subieron la tasa de política monetaria. Unos la llevaron a 9, otros a 7 y nosotros seguimos a 3. Pero ¿qué ocurre? Es que en parte pudiera ser que Banco Central tomó medidas tardías, pero también hay que reconocer que Banco Central le apostó a otro tipo de medidas. La tasa de política monetaria manda una señal al mercado, pero tiene el inconveniente de que automáticamente está diciéndole al mercado subir las tasas de interés. Esa es la respuesta espontánea del mercado, aunque no sea inmediata, pero en el mediano plazo vamos a tener una subida. Otra de las medidas que puede tomar el Banco Central. Entonces, ¿qué se pretende entonces cuando subo la tasa de política monetaria? Pues que la tasa que me dan por los ahorros va a subir y que toda la población se va a ver motivada a ahorrar. Vamos a llevar el dinero al banco y con eso vamos a disminuir la cantidad de circulante. Y ese circulante que no está circulando es presión menos para la inflación. Por otro lado, al subir la tasa de interés, desestimula también la inversión. Porque cualquier inversionista va al banco, encuentra el dinero más caro y piensa ahora para invertir. Exacto. Pero el propósito de mover la tasa de política monetaria y arrastrar la tasa de interés, a la larga es contraer la cantidad de circulante. Igual lo hace, pero si el banco no recurre entonces a la tasa de política monetaria, tiene otros instrumentos. Uno de ellos se llama facilidades permanentes de crédito, facilidades permanentes de inversión. Le presto dinero a los bancos o los obligo, comprarme bonos. Cada vez que el banco me compra un bono, le quito dinero que va a circular y con él contengo la inflación. O sea, había otras salidas. Claro, y las aplicó. Otra es el encaje legal. Los bancos comerciales tienen que tener por ley depositado en el Banco Central un porcentaje de los depósitos del público. Si usted lleva un lempira hoy a su banco, ese banco inmediatamente traslada de su dinero 11 centavos al Banco Central. Es otra medida que tiene el Banco Central de controlar la cantidad circulante, moviendo el encaje legal. Cuando ellos necesitan contraer dinero, lo suben. Cuando necesitan que el dinero circule,
lo bajan. Entonces, no es que Banco Central no hizo nada, fue que apostó a otro tipo de medidas. Que esas medidas a lo mejor no dieron los resultados óptimos, es otra cosa, ¿no? Claro. Que habría que analizar. Que ya no está en manos del Banco Central, ¿o sí? Es decir, sí pudiera estar en manos del Banco Central. Uno, por diferentes razones. La primera es que es una entidad especializada, con capacidad técnica. Óigame, ahí solo hay expertos que estudian a diario esto, que han ido a capacitarse al extranjero, que están haciendo una lectura adelantada. Lo que ocurre a la larga, y eso hay que ponerlo en el tapete de la discusión, de que los técnicos descubren qué es lo que está pasando. Y a veces recomiendan, pero las decisiones ya no son técnicas, son políticas. ¿Qué es lo que más le conviene a la imagen del gobierno? ¿Qué es lo que más le conviene a la imagen de toda la institucionalidad? Decisiones políticas. Decisiones políticas. Claro. Entonces, decisiones técnicas que pueden solventar algunos problemas se sacrifican por mantener una imagen política. Y eso ocurre a diario y ocurre muchas veces, ¿no? De que por no quemarnos, como decimos, entonces sacrificamos cosas importantes. ¿Es ahí donde ustedes entonces colocan como titular que es un instrumento de estabilidad macroeconómica en este boletín? No, ¿Sí? Claramente, porque tenemos que tener en cuenta que esta solamente es una de las variables que hay dentro de todo este entorno del análisis macroeconómico de nuestro país. Si bien es cierto que la tasa de política monetaria manda señales, no solamente a las tasas de interés, sino que también a otras variables, como bien apunté en este sentido, digamos el caso del mercado de divisas, que es uno de los mercados que ha estado sufriendo y adoleciendo precisamente el impacto de la incertidumbre que ha venido generándose en torno a tema de la adquisición de divisas, que ese es un punto central que hay que tener en cuenta, y esa de una u otra manera también puede generar estabilidad, porque aquí había algo que se mencionaba por parte de las autoridades monetarias, y es que ellos han detectado precisamente en ese tema de los egresos de divisas muchos depósitos en dólares que se están retirando del sistema nacional y están yendo a otro país. Entonces, ¿qué genera eso? Genera de que no hayan atractivos incentivos a nivel nacional de que podamos mantener y conservar ese dinero, sino que se buscan otros medios para poder salvaguardarlo. Entonces, en este caso, dentro de sus efectos va sobre ese tema del tipo de cambio, poder mantenerlo, poder de una u otra manera generar certidumbre, porque sí hemos vivido en los últimos meses, desde el año pasado, en septiembre, finales de septiembre, que se emitió precisamente este cambio en el mercado intercambiario de divisas, un factor especulativo muy grande, y eso de una u otra manera ha afectado la estabilidad del mercado de dinero y ha hecho que, como bien mencionaron la doctora Nancy, el doctor Rodríguez, que las tasas de interés se hayan movido, y no necesariamente fue por la tasa de política monetaria, porque si nosotros analizamos a serie, digamos, de todo el año hasta agosto, las tasas se habían ido incrementando, pero la tasa de política monetaria se había mantenido. Fueron 43 meses que no se movió. Entonces, ¿cuál es la justificación? Ir buscando esos mecanismos y claramente también generar condiciones para que otras variables macroeconómicas se muevan. Eso es un tema importante, el tema de la balanza comercial, entre otros. Así es. ¿Usted quería agregar algo? Sí, yo quería agregar algo de lo que comentaba el doctor Henry, que va en función de la crítica que recibió el gobierno por haber tomado de manera tardía el movimiento de la tasa de política monetaria. Si ustedes observan, el sistema financiero es una de las actividades más rentables en la economía, ¿sí? En términos de rentabilidad, y así lo indican los indicadores, valga la redundancia, macroeconómicos. Cuando uno escucha los argumentos de las autoridades monetarias, obviamente ellos consideran que se dejó estable esta tasa para reactivar la economía. Y entonces quiero hacer relación con lo que dice el director del IES. Ahora las autoridades nos comentan que ellos consideran que esta liquidez que pudieron haber obtenido a través de créditos por las facilidades que se estaban generando, generó inversión o generó compra de divisas para salir, o sea, para llevarlas a otro país. Entonces, ahora siento o considero que se lamentan en ese sentido, ¿verdad? Creen que lo hicieron en una buena
en un buen actuar, no mover la tasa de política monetaria para seguir incentivando el consumo, el incremento de los créditos, pero ahora que se mueve es duramente criticada. Así es. Así es. Vamos a hacer una pausa, al retornar vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a hacer, bueno, ellos presentan en este boletín unas gráficas que me gustaría analizarlas para que podamos avanzar en este tema que hoy abordamos sobre la tasa de política monetaria. Ya regresamos. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. En Honduras, hablar de corrupción e impunidad desde la perspectiva académica será un tema cada vez más recurrente, gracias a la creación del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, OUNTA, impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde el observatorio se generarán datos e información confiable y de calidad, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los procesos de la administración pública del país. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo a través de UTV, el canal universitario de la cultura, llevándoles a todos ustedes este tema de mucha importancia para toda la ciudadanía. Lo hacemos con la intención de despejar todas aquellas dudas, pues nuestros economistas, los que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, han desarrollado un boletín que a mí me llamó mucho la atención y en el cual pues mencionan esta tasa de política monetaria en Honduras como un instrumento de estabilidad macroeconómica. Y pues básicamente hemos querido conocer a qué se debe esto, porque hemos escuchado, hemos visto, hemos leído en los diferentes medios de comunicación que se habla más desde la parte aquella en la que se señala que va a afectar en términos de los préstamos, va a afectar esto, va a afectar lo otro, pero también hay que ver ese otro lado que aporta a la economía del país, a esa estabilidad económica que tanto se necesita en nuestro país y que definitivamente, como ya lo decían, son instrumentos que tiene el Banco Central a través de los cuales puede aportar o mejor dicho poner en práctica ese trabajo para el cual fue creado. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta tasa de política monetaria? Ya hemos hablado del tema de los préstamos, tanto de consumo, de inversión, los de vivienda que se van a ver afectados. ¿Qué otras desventajas se pueden encontrar o qué otras ventajas tiene? Yo sé que ya han hablado de algunas de ellas, pero no sé si podemos, como a grosso modo, nuevamente mencionarlas. Doctor. Bueno, es que también hay algo interesante, que la tasa de política monetaria no es conveniente verla de manera aislada, ¿no? Por eso nosotros decimos que forma parte de la estabilidad macroeconómica, porque a la larga también determina el comportamiento de otras variables. Y en Honduras lo que realmente ocurrió fue precisamente eso, de que además de la tasa de política monetaria que se quedó congelada, simultáneamente se estaba produciendo una caída en las reservas internacionales, lo que trajo consigo un deslizamiento obligado del empira,
Por eso no es raro que usted ve que en la negociación que hizo el Fondo Monetario Internacional, las dos cosas más urgentes que ellos estaban exigiendo era el deslizamiento de la lempira frente al dólar y el ajuste de la tasa de política monetaria. Porque lo que realmente ocurrió es que hubo incertidumbre, hubo duda en la población, como decía la doctora Nancy. Esa caída paulatina de las reservas internacionales netas se debió a la desconfianza del público, a la desconfianza de los tenedores de lempiras, ante el miedo que se produjo, el instinto de las personas es protegerse. Entonces, cambiaron las lempiras por dólares, por ser los dólares una moneda estable, dura, aceptada en todo el mundo, que puede llevársela y ahorrarla en cualquier lado a mejores tasas de interés. Entonces, solo ese movimiento nos costó aproximadamente 1.500 millones de dólares en las reservas internacionales. Dinero que se fue del país, que se fue a ahorrar a otro lado, ¿no? Y ello presionó las otras variables. O sea, por eso es que la situación se volvió complicada. Entonces, ¿cómo se puede remediar esto? Haciendo todo lo contrario, dándole certidumbre a las personas, para ver si de esa manera ellos empiezan a traer sus dólares, los empiezan a ahorrar en el país. Y entonces, si sucediera lo contrario, la tasa de política monetaria también la tendencia va a ser a volver a estabilizarse. Pero por supuesto, para ello hay que mover muchas variables, ¿no? Hay que hacer juegos en el tiempo para ver el comportamiento que tenemos. Por eso es que son importantes los cierres de cada año, porque al cierre de cada año medimos qué pasó con la economía. Se hacen análisis y se empieza a hacer prospectiva para mejorar el comportamiento de algunas variables en el próximo año que viene, ¿no? Honduras, pese a que hemos tenido no crisis, hay que dejar bien claro porque la palabra crisis es fuerte, ha habido distorsiones en algunas variables, seguimos teniendo una relativa estabilidad macroeconómica. El país espera cerrar con una inflación controlada entre más o menos 4, son las proyecciones del Banco Central, y diciéndolo de manera más clara, tal vez cercana al 5. Vamos a tener un déficit fiscal del 3%, Sergio. 3.8%. 3.8%, que está de acuerdo a lo proyectado. Un crecimiento económico cercano al 4%. O sea que pudiéramos decir que esto que está sucediendo es un evento coyuntural. ¿Okay? Que si se toman las medidas correctivas, si se empieza a apostar por generar un atractivo para la inversión productiva, si se empieza a apoyar a los productores nacionales, si se empieza a fortalecer la oferta exportable, se va a ir superando en los próximos meses. Así es, sí. Yo solo quiero agregar un detalle más. Usted pregunta las ventajas y las desventajas. Creo que uno de los argumentos que ha utilizado la autoridad monetaria es mejorar esa posición externa. Yo siempre lo estoy viendo desde el mercado financiero. Al tener tasas de interés pasivas, por así decirlo, la idea es que, y súmele el tema del deslizamiento de la moneda, la idea es mandar señales a ese mercado internacional y ver de qué forma atraemos activos financieros de mercados hacia nuestro mercado, para ir fortaleciendo o compensar de alguna forma la caída que va a tener en términos de colocación el mercado nacional. Así es, tenemos una gráfica que habla sobre la tasa de política monetaria en Honduras desde 2005 a 2024. No sé quién de ustedes me quiere abordar un poco más. Sergio, si nos quiere hablar de ella, por favor. Muy bien, en este gráfico que vemos acá, vemos un poco acerca de la evolución precisamente de la tasa de política monetaria. En este sentido, vemos que en el caso anterior nosotros comenzamos en el mes de mayo de 2005 con la tasa de política monetaria, la cual se estableció en un 7%. De ahí ustedes han visto que ha tenido una evolución, a veces a la baja, a veces a la alza. Lo más alto que hemos llegado ha sido a un 9% en 2007. Luego vemos que en el caso de 2020 la tasa de política monetaria sufrió varios diferenciales, quedándonos hasta noviembre de 2020 en una tasa de 3 puntos
3% en este sentido, y esta se mantuvo por 43 meses aproximadamente hasta que sufrió una modificación en agosto de este año, pasando de 3 a un 4%, un incremento de 100 puntos básicos, y recientemente en menos de 3 meses unos 175 puntos básicos adicionales, quedándonos en 5.75% la tasa de política monetaria. O sea, es normal que esté incrementando, que esté bajando, o sea, ahorita está en 5.75, puede ser que el 2025 vuelva a 3, o sea, es normal eso. Claramente que es normal, porque esto se adapta mucho a todo el tema del contexto económico. En la medida que la economía va evolucionando, se van tomando diferentes decisiones, tanto desde el ámbito fiscal como el ámbito monetario, y en este sentido la tasa de política monetaria se va moviendo en ese sentido, generando de que hayan condiciones en las cuales se pueda propiciar el tema de la economía, generando una baja tasa de política monetaria que aliente precisamente el tema de inversionistas, aliente precisamente el tema de la demanda de dinero, el consumo, etcétera, y hay momentos en los cuales hay que tomar las decisiones, que hay que elevarla precisamente para controlar, como bien hemos mencionado a lo largo del día de hoy, la inflación, y esa es una de las cosas que se toman en cuenta, pero y resaltando un poco lo que se había mencionado anteriormente, no hay que verla de manera aislada, porque todo esto funciona como un conjunto de variables, y esta solamente es una de las variables que se aplica dentro de este entorno de la política económica y que tiene su efecto en la economía, pero también va acompañada de las demás variables. Sí, a mí me llama mucho la atención, y cuando yo vi esta gráfica y vi que llegó hasta 9 en el 2008, si no me equivoco, yo dije, nunca se había hecho un escándalo como se ha hecho en esta ocasión. A mi juicio, o sea, yo tengo 20 años de estar en el mundo periodístico, y nunca había visto que esto llevara a grandes foros y llevara tanta controversia, cuando vemos que es de un 5.75, cuando pues en su momento llegó hasta estar en 9, ¿no? Doctor. Y aquí preguntémonos qué pasó en 2008 para que subiera, ¿no? Ajá. Fue la crisis del mercado norteamericano, ¿no? No, y sumado a eso, por ejemplo, yo me tomé la tarea de comparar las tasas de interés cuando la tasa de política monetaria estuvo a 9 y estuvo casi al nivel que estamos actualmente, ¿verdad? Con una tasa de política monetaria de 9. Claro. Entonces, como usted bien apunta, se ha hecho o se ha sobredimensionado el movimiento de la tasa de política actual, cuando hemos tenido niveles mucho más altos. Y claramente también hay que tener en cuenta de que por lo general ese valor de 9 también va asociado a uno de los años durante esa década en que la inflación fue muy cercana o sobrepasó el 10%, entonces también fue una medida para poder controlar el efecto. Lo que pasa es que nosotros ya llevamos un buen tiempo de que no hemos visto realmente estas modificaciones de manera, por decir, no abrupta, pero sí de manera acelerada, y eso nos genera alarma porque no sabemos la manera en cómo respondemos o la manera en cómo nosotros podemos analizarla, porque ha pasado anteriormente, pero importante en ese sentido comprender. Así. Franz, hay una gráfica interesante. No sé, creo que es la siguiente. No, vamos a ver. Veamos la siguiente, por favor. La tasa política monetaria en Centroamérica. Ok, no, esta solo lo que nos dice es para compararnos. La tasa de política, ¿qué tiene que ver la tasa de política de El Salvador? No tiene, de Nicaragua, de Costa Rica, pues, que son nuestros principales aliados, con ellos competimos. Tenemos que estar haciendo una lectura porque somos países muy parecidos, tenemos una oferta exportable casi igual, importamos los mismos bienes, culturas y todo. Entonces, con ellos competimos, y si no estamos ajustando a las variables macroeconómicas de acuerdo al comportamiento que tiene la economía de los vecinos, perdemos competitividad en los mercados internacionales. Por eso es que necesariamente tenemos que estar siguiendo el comportamiento de estas economías. ¿Por qué El Salvador no tiene? Porque esta es una economía dolarizada. Sí, entonces, claro. Como ellos dependen de los dólares que circulen. Claro. O sea, nosotros podemos controlar la cantidad de lempiras que circulan. Si Banco Central estima que la cantidad de lempiras es de tanto y no hay suficientes, inyecta lempiras al mercado. Si estima que hay muchos lempiras, los recoge. En una economía dolarizada se pierde la soberanía de la moneda. ¿Okay? Ahí circula el dólar
de acuerdo a las posibilidades de la economía. Banco Central no tiene esa potestad. Entonces, y usted ve que Panamá tampoco está. Sí. También. Entonces, aquí tenemos los que tenemos moneda propia, por eso, ¿no? Porque es una característica. Los países que más la usan son los países que tienen moneda propia. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si somos economías, fíjense que las otras economías, miren los comportamientos que tienen las gráficas, sí. Solo nosotros seguimos abajo, ¿verdad? Sí. Incluso la de Costa Rica, que se supone tiene una economía como más estable que la nuestra, hemos visto esos picos bastante altos, ¿no? Pero fíjense que la siguiente gráfica tiene algo bien interesante. Pero déjemelo para el siguiente bloque. No, excelente. Déjemelo para el siguiente bloque, porque sí me gusta que hagamos este comparativo, porque por ejemplo, en este momento la tasa de política monetaria de Nicaragua es la más alta en Centroamérica, ¿no? Sí. Que está en 6.75. Luego le sigue la de Honduras con 5.75, luego está la de Guatemala con 4.75 y por último está la de Costa Rica, que está en 4 en este momento, aunque en 2022 tuvo un repunte bastante alto. Vea de dónde viene, ¿verdad? Hablamos del 20 de la crisis. Sí. Mire, las teníamos abajo todos, ¿ves? 2021. Sí. Cuando la crisis empieza a impactar, ¿qué hicieron los países? Incrementarla. ¿Qué hizo Honduras? Mantenerla. Las economías se empezaron a ajustar, ¿qué hicieron ellos? Sí, incrementar. Mire, ellos la subieron y la bajaron y nosotros seguimos con la misma. Con la misma. ¿Ok? Pero la tasa de política monetaria no es la culpable de todo, después lo vamos a hablar. Como no, dice usted. Y aquí hay un punto interesante a resaltar. Porque en el caso de Nicaragua, con la crisis de la pandemia de la COVID-19, es donde ellos empiezan a utilizar este instrumento de política monetaria. Anteriormente, en 2019, ellos no la mantenían, no la registraban para un funcionamiento de la economía, pero sí la empezaron a aplicar en el pleno momento en que la pandemia azotó a los países y de una u otra manera se ha mantenido precisamente para poder controlar la inflación y controlar también la estabilidad de otras variables. Sí, yo solo quiero agregar que en función de lo que decía el doctor Henry, cuando observamos el comportamiento de los vecinos, si usted ve ahí, Fran, Honduras va en sentido contrario en términos de tasa de política monetaria. Los otros países vienen a la baja y nosotros vamos subiendo, ¿verdad? Eso pues nos deja hasta cierto punto, como decía el doctor, en desventaja. Sí, porque hay traslados de ahorro donde hay mejor tasa, lo que la doctora decía en un momento. Claro. Sí. O sea, si ellos tienen mejor tasa que nosotros, el dinero se va. Obvio. A la inversa, si nosotros tenemos mejor tasa, viene para acá. Exacto. Pero como somos competitivos, se supone que deberíamos de tener armonía en esos movimientos. Sí, interesante. O sea, ese comportamiento, y no había caído en ese punto que mientras las otras van a la baja, la nuestra va hacia arriba, pero después de un buen tiempo de mantener. Y se espera, porque las mismas autoridades monetarias lo han afirmado, que siga en esa tendencia al alza. A mí me llamó mucho la atención, y yo se los comentaba a ustedes antes de entrar al programa, y es que desde el Banco Central han estado dando a conocer que están buscando alternativas para que esta tasa de política monetaria no tenga tanto impacto, sobre todo en el tema de préstamos. Ustedes me decían, sí, hay alternativas que se pueden llevar a cabo. Veamos, la tasa de política monetaria afecta la tasa de interés de mercado, y la tasa de interés de mercado es la que se da en los bancos comerciales. Okay. Las tasas que están sobre fondos con condiciones especiales no las afecta. Hablo de las tasas del RAP, de Banprovi, de Banadesa, o fondos que vienen de préstamos destinados a la vivienda o cosas así. Esas son tasas controladas que no las afecta la tasa de política monetaria porque ya tienen un fin específico y las condiciones del mercado no las impactan directamente. Okay. Entonces, esa es una de las maneras que pudiera tener el gobierno para estimular ciertas tasas de interés, estar financiando ciertos sectores productivos claves para la economía, la agricultura, vivienda y algunas cosas de ese tipo. Ok, déjenme hacer una nueva pausa para retornar siempre a hablar de este tema y sobre todo esa relación con los bancos comerciales. Ya regresamos. Porque sos el protagonista de esta nueva historia, estamos trabajando para brindarte más cupos y secciones.
La UNA te espera. A partir de la gestión liderada por el doctor Odir Aarón Fernández Flores, la UNA ha desarrollado un compromiso flexible y abierto al cambio, bajo el lema UNA Nueva Historia. Misión que se fundamenta en que nuestra universidad debe ser más humana e inclusiva. Acción que se ha perfeccionado con la aprobación e implementación del Plan Estratégico Institucional PEI, que contempla 7 dimensiones: desarrollo académico, investigación, vinculación, desarrollo estudiantil, gobernabilidad universitaria, gestión administrativa y académica, y gestión del sistema de educación superior. Somos UNA Nueva Historia. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. 9º Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. Gracias por continuar con nosotros y su programa La Voz de la Academia. Estamos hablando sobre la tasa de política monetaria. Vamos a entrar directamente con la otra gráfica en la cual pues se hace una comparación de las tasas de interés sobre operaciones nuevas de los bancos comerciales y la tasa de política monetaria del 2021 al 2024. Doctor. Bien, fíjese que esta gráfica es sumamente interesante, porque nos muestra que tanto las tasas activas como pasivas, recordando que las tasas activas son las que los bancos nos cobran por nuestros préstamos y que las pasivas es la que nos da sobre los ahorros, con la condición de que aquí solamente se presenta la tasa pasiva para los depósitos a plazo. Pero usted ve que la tasa de política, la tasa de interés de mercado ya venía subiendo desde enero de este año. La tasa venía subiendo y la tasa de política monetaria estaba en 3. O sea, que la tasa de política monetaria tiene que ver con la subida de la tasa de interés, sí, pero no del todo, solo en parte. O sea, no la podemos culpar de todo, ¿no? Y ahí lo demuestra, ¿Por qué? Porque hay otras operaciones que realiza el Banco Central también que empujan a la subida de la tasa de interés. Por ejemplo, el encaje legal. Cuando el Banco Central le sube el encaje legal a los bancos, les quita dinero, los obliga a que el dinero que tiene lo presten más caro. O sea, y sí, aquí se ve manifiestamente que en los últimos días, ahí sí, ya los efectos que se dan a partir de octubre, al finales de octubre, eso sí son producto del incremento de la tasa de política monetaria. Pero en lo anterior usted ve, estaba en 3 la tasa de política monetaria, que es la línea que tenemos abajo, y las tasas de interés teníamos un comportamiento hacia el alza. Porque hay otros factores, además de esa TPM, que también empujan las tasas hacia arriba o hacia abajo. Sí. No, yo aquí solo quiero agregar que ese es un promedio y excluye lo que son algunos productos como las tarjetas de crédito. Esos solo son como para créditos de consumo. No hay que olvidar, ¿por qué lo menciono? Porque es un tanto conservadora esa tendencia, porque si nos vamos al mercado es mucho más alta. De hecho, datos de Banco Central indica que desde agosto hasta octubre subió 2.53 en promedio la tasa de interés activa.
¿a dónde quiero llegar con esto? No olvidemos, como lo decía el doctor, hay otros factores. Cada institución bancaria tiene una política interna y tiene un margen con que puede estipular esas tasas de interés. Y en este caso, las instituciones bancarias han sido un tanto agresivas, o sea, la han subido más en relación a lo que pudo haber hecho el movimiento de la tasa de política monetaria, y bien lo apunta el doctor Henry. Estábamos en 3% y la tendencia era al alza. ¿Qué significa eso? Como le decía, un sistema financiero un tanto agresivo, y quiero retomar lo que dije al principio. Esta intermediación financiera como actividad económica siempre está en primer lugar. ¿Por qué? Derivado justamente de estas actividades, porque la rentabilidad es muy alta. ¿Por qué es muy alta? Por el precio en que nos están vendiendo el dinero a los usuarios financieros. Claro, y eso es producto de las distorsiones del mercado. El sector financiero es el que más aporta al PIB, Sí. porque es el que más dinero mueve, Claro. el que más operaciones tiene, pero es el que menos genera empleo. ¿Sabe cuántos empleos tiene toda la banca en todo el país? 50,000. No, doctor, perdón, es menos. Bueno, Es menos. pero yo meto financieras, meto todo, ¿no? Ah, ok, sí, porque los bancos tienen 21,000. Pero bueno, pues imagínense, Sí. la doctora tiene cifras actualizadas, menos de 50,000 personas mueven todo el aparato financiero. ¿Va que es increíble? ¿Por qué? Porque tienen tecnología. Exacto, Claro. el tema de la globalización financiera y la tecnificación está generando en alguna medida menos contratación Entonces, de mano de obra. Lo que ocurre es que nosotros estamos en pañales en cuanto a los mercados financieros. Sí. Le voy a hacer una pregunta a ustedes tres. Ustedes tienen plata porque trabajan. Plata comprometida. ¿A dónde llevan su dinero? ¿Al banco? Al banco. Sí. El banco. Usted tiene, si Sergio tiene 200,000 lempiras. Uy. ¿Para dónde se lo lleva? Para el banco. No tiene otra opción. Si fuera como en otros países, que Sergio con los 200,000 lempiras piensa, puede ir a comprar un bono, puede ir a comprar una acción, puede ir a comprar un certificado de una empresa. Hubiera competencia sobre los bancos y los bancos se verían obligados A reducir sus tasas. a tener tasas de interés competitivas, pero como no tienen con quién competir, no es forzosamente nuestro dinero que tenemos que llevarlo a la cuenta de ahorro, porque no hay otras opciones de inversión. Entonces, pero fíjense que el banco es tan interesante y jugoso el negocio de los bancos, que me agarra a mí como ahorrante y agarra al empresario como inversionista. Los dos nos agarra mi dinero barato y se lo da aquel caro. Si hubiera un mercado de acciones y ahora Sergio es empresario y necesita 10 millones para hacer crecer su planta, él dice, voy a ir al banco o vendo acciones. ¿Vio? Sí. Pero ¿qué pasa? Aquí no hay un mercado de acciones que permita que las empresas vayan y me vendan acciones a mí, y que ellas se financien con dinero directo del público, y que el público entonces tenga otra forma de sacarle más jugo a sus ahorros. Entonces, la banca es un gran negocio en nuestro medio. Mientras sigamos teniendo un mercado, no existe un mercado bursátil, y lo que hay es un mercado de ahorro y crédito, va a ser bien difícil. Las tasas de interés van a estar controladas por los bancos. Siempre va a haber un diferencial. Ese spread que dice la doctora, que se llama... Spread financiero. Sí, no, pero el nombre es, ¿cómo se llama? Margen de intermediación. Margen de intermediación va a seguir siendo alto. Es alto. Va a seguir siendo 10%. alto, ¿no? Sí, yo solo quería agregar algo que va en función de lo que dice el doctor. Nosotros ahorramos por seguridad, o sea, los factores que nos mueven a ahorrar no es justamente la tasa de interés pasiva, porque no ha sido aliciente. Hasta ahora vemos un incremento relativamente significativo, pero no ha sido aliciente. De hecho, ahora el 31 de octubre fue el día del ahorro mundial, y entonces los datos de la IVA nos dice que ha tenido un crecimiento de más del 10%, pero eso no, que hay no sé cuántas, hay 9 millones de cuentas de ahorro, pero eso no significa que es que los hondureños en realidad estemos ahorrando. Eso significa que el sistema bancario ha creado algunas estrategias, como cuáles, por ejemplo, aquí en la universidad todos nos pagan a través de planilla, pero eso no, una cosa es abrir una cuenta de depósito o una cuenta de ahorro, pero no necesariamente significa que yo mantengo un promedio de ahorro. ¿A qué punto quiero llegar? Que la tasa de interés pasiva, pese
a este movimiento de la tasa de interés activa, no resulta ser como tan atractiva, o sea, no es el enganche principal para que al final llevemos nuestros recursos a las instituciones. Veamos, Frank, no todos somos economistas ni tenemos esa capacidad de entender eso. Ok, pero la mayoría de gente que ahorra está perdiendo teniendo su dinero en el banco. Claro. Ojo, ¿por qué? Porque existe lo que se llama tasa de interés nominal y tasa de interés real. Y para ponerlo en español y que todo el público nos entienda, es lo siguiente: para que una persona no pierda, la tasa que le paga el banco por sus ahorros tiene que ser igual a la tasa de inflación. Si la tasa de inflación en Honduras es del 5% y el banco por mis ahorros me da el 5%, no estoy ganando nada. Lo único que estoy haciendo es manteniendo el valor del dinero en el tiempo. Mientras no se mueve el dólar. No, porque esto es telepiras. Okay. Ahora, si la inflación es de 5 y el banco me da 7, yo estoy ganando. 10%. Pero como ocurre aquí, y esto es real lo que le voy a decir, esto es la realidad, por eso yo le decía, los ahorrantes perdemos. Si la tasa de inflación es 5 y el banco me está dando 3, yo estoy perdiendo. Claro. Poder adquisitivo. O sea, voy a traer esa cantidad de lempiras, pero con esos lempiras ya no puedo consumir la misma cantidad de bienes y servicios. Pierdo poder adquisitivo. Todas las lleva de perder uno. No de perder, sino que yo diría, hay que educar a la población financieramente, ¿no? Por eso nosotros apoyamos esos procesos aquí de banca y finanzas, por ejemplo, que se involucra tanto, que quiere educar, porque pasa por educarnos, por tener información, para no caer en esto. Y yo creo que si hubiera conciencia, llegaríamos a los bancos a exigir una tasa mejor, ¿no? Una tasa mejor. Pero como no sabemos esto y lo que pretendemos es protegernos, vamos y aceptamos cualquier tasa, ¿no? No tenemos esa capacidad de ir y negociar o buscar el banco que nos dé las mejores alternativas. Porque si un banco se destacara de los otros con tasas de interés diferenciadas, obtendría más recursos también y haría que la competencia mejore. Exacto. Lo que le ofrece al público. Claro. Sergio, no le hemos dejado comentar. Si usted quiere agregar algo a lo que han dicho los doctores. Bueno, en este caso no, porque ellos han sido muy claros precisamente con todo este tema y los movimientos que han habido con respecto a las tasas de interés. Y solamente ese detalle, que la población pueda entender que efectivamente la tasa de política monetaria no es el único instrumento. Claro. Hay otros. Y eso, de una u otra manera, hemos recibido malos mensajes por parte de muchas personas en diferentes medios, en diferentes espacios, en los cuales satanizan la tasa de política monetaria, como que vamos a perder competitividad en la economía se va a venir en crisis, etcétera. No hay que dejar ese mensaje negativo, sino que entender de que es una variable más. Así como el Producto Interno Bruto es una variable muy importante para el país, la tasa de política monetaria también lo es. Y su función no es independiente de todo lo demás, sino que va muy enlazado y claramente todo esto afecta en conjunto o favorece en conjunto los diferentes ámbitos de la economía de nuestro país. Vamos a ver si yo entendí cuando mencionamos, y tal vez podemos regresar a la gráfica 3, don David, por favor. Aunque la tasa de política monetaria estaba estable en un 3%, me decían los intereses de los préstamos estaban subiendo. Ahora bien, quiere decir que si estuviéramos en un sistema más consciente por parte de los bancos, sabemos que no es su fuerte, ¿verdad? Pero en este momento no tendría entonces por qué haber un incremento en las tasas de interés basándose en la tasa de política monetaria. Basándonos en la tasa de política monetaria, por supuesto. Claro. Pero como nosotros decíamos, hay otros factores que impulsan las subidas también. No, claro. Que se conjugaron en ese momento, ¿no? Pero desde la lógica de la tasa de política, si fuera el único indicador, no habría razón, estamos claros. Más que el factor especulativo. Claro. ¿Verdad? O sea, si existiera también como una forma de controlar, ¿no?, lo que están haciendo los bancos, también podría sostenerse. Claro, eso, pero volvemos a lo mismo, la tasa de interés está liberalizada. Está liberalizada, estamos en una economía de libre mercado, todavía un modelo neoliberal, que eso
si el gobierno quisiera tomar acción sobre eso, sería tremendo problema el que se metería. Claro. Pues, y aquí, de igual manera, resaltar un punto, y lo que mencionaba la doctora Nancy en este momento, fue lo mismo que pasó ahorita con el mercado intercambiario de divisas. Fueron 4 años para que se fuera liberalizando el mercado de divisas, para que los diferentes agentes cambiarios tuvieran el 100% el poder de las divisas. ¿Y qué sucedió? El Banco Central el año pasado retomó de manera abrupta y no de forma gradual, como lo hemos venido mencionando nosotros, ese tema de la subasta. Y eso ha generado incertidumbre. Lo mismo pasa con el tema de las tasas de interés. En este sentido están liberalizadas, pero si se llegan a tomar decisiones que haber un control pleno sobre ellas, puede también ocasionar diferentes problemas, más que todo en el ámbito de la incertidumbre, especulación. Y son 2 elementos que dañan mucho precisamente el tema de la economía, no tanto los movimientos de ella, sino que todos estos reflejos negativos que tenemos hacia estas variables. Así es. Estamos cerrando el programa. Me gustaría que cada uno de ustedes nos diera un mensaje en relación a estos temas, porque lo que nosotros tratamos es de que la gente entienda de una forma más fácil qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, a mi juicio es un punto muy importante esto último que hablábamos, y es el hecho de que la tasa de política monetaria no es una excusa para subir las tasas de interés como se jugó, como se dijo normalmente, sino que hay ahí una serie de factores que también han venido impulsándolo. Pero sí me gustaría que ustedes nos dieran un mensaje antes de finalizar. Fran, hay que mandar un mensaje bien claro. Muchas crisis se generan porque hay incertidumbre. Claro. Y se produce incertidumbre por falta de información. Sí. Porque no se genera la información oportuna hacia el público. Por eso hemos venido recomendando al Banco Central que mantenga informada a la población, que nombren un vocero como lo tienen todas las instituciones, que no lance esos comunicados, que venga un vocero, lee el comunicado, llame a una conferencia de prensa e informe a la población. Y que todos los interpretan como quieren. Sí, ese es el problema, que entonces cada quien lo empieza a interpretar a su manera y lo que hacemos es distorsionar la información. Entonces, hay cosas que son simples y se arma la pelota y la alarma porque hay desinformación, porque se tergiversan los datos, no se interpretan de manera correcta. Entonces, los expertos del Banco Central deberían de cumplir esa función, llamar, leer el comunicado, una conferencia de prensa, pregunten lo que quieran, informen a la población. Exacto. Al gobierno le gustan tantas las cadenas, ¿va?, que las aprovechen para cosas beneficiosas. O esos anuncios también con muchas gráficas que muestran en qué impacta, en qué no impacta, qué sí es cierto, qué no es cierto de todo esto. Sergio. No, igual que el doctor Rodríguez, mencionar precisamente que estos espacios, precisamente la información debe fluir de manera adecuada para que todos podamos de una u otra manera educarnos en estos temas. La economía a veces resulta difícil poder entender cada uno de sus conceptos, definiciones, variables clave, pero lo importante es que podamos poco a poco ir generando ese conocimiento, y eso va despejando muchas dudas y la incertidumbre que tenemos con respecto a esos temas. Digamos, el caso del boletín oficial de la UNA, que es un producto de investigación de la universidad que sale desde la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, es un insumo para poder entender qué es lo que sucede con la economía. Ir entendiendo precisamente esas variables e ir conociendo precisamente cuál ha sido su impacto, cuál ha sido precisamente su comportamiento y qué es lo que se espera obtener con ello. Y este es un insumo clave que nosotros desde ya casi 5 años hemos venido poniendo a disposición de la comunidad universitaria, población general, este instrumento. Y realmente aquí es donde nosotros pretendemos que la población se pueda informar, pueda despejar todas esas dudas que existen en torno a los temas económicos y claramente tener una posición clara y un conocimiento pleno acerca de la realidad que vivimos y claramente las afectaciones y beneficios que hay al respecto. Así es, muchísimas gracias. Doctor. Bueno, ellos ya dijeron gran parte más encaminado al tema de la posición de la autoridad monetaria. A mí sí me gustaría pues trasladar el mensaje más a nivel de conciencia, por ejemplo, al mismo sistema financiero o a los agentes económicos en su forma de reaccionar cuando se toman medidas, en este caso de política monetaria, política cambiaria, política crediticia. Eso por un lado, y por el otro pues
desde la universidad siempre va a ser pertinente seguir aportando, por un lado, a través del abordaje que hace el Instituto de Investigaciones, pero también generando soluciones, como que en este caso seguir apostando al tema de la educación financiera para que las personas pues tengamos mayor conocimiento de cómo reaccionar ante este tipo de situaciones en las que estamos viviendo actualmente. Así es. Yo quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros, de hablar de estos temas. Para uno como periodista es difícil porque lo entiende más una persona que ha estado encaminada al estudio de estos temas. Pero bueno, tratamos de hacer el mayor esfuerzo posible porque desde esta televisora que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo que queremos llevar es una información clara, sin sesgos, sin intereses, sino que una información lo más veraz posible para que la población en general conozca estos temas y se dé cuenta lo que en realidad está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, director, muchísimas gracias también a la doctora por el tiempo, por estar con nosotros. Como siempre les digo, es un placer contar con ustedes, agradecerles siempre que estén pendientes de estos espacios y que se informen a través de ellos. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.